Ya. Continuaremos entonces con nuestro avance. Ahora veremos ecuaciones diferenciales no homogéneas con coeficientes constantes. Habíamos visto este ejemplo en la anterior clase, ¿no? Un poco mejor lo he copiado. Entonces, esta es una ecuación diferencial no homogénea. Es no homogénea porque este término independiente es distinto de cero. Con coeficientes constantes es la ecuación diferencial lineal porque estos coeficientes son lineales, perdón, son constantes, coeficientes constantes y no homogénea. Y para este tipo de ecuaciones diferenciales, la solución general habíamos dicho que van a ser la suma de una solución homogénea más la solución particular. Esta va a ser la solución general. Y esta parte de la solución homogénea o complementaria también se le conoce, se la puede hallar resolviéndola la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación diferencial, que es la misma ecuación diferencial, solamente que el término independiente es igual a cero. Entonces resolvemos esa ecuación diferencial y hallamos a y sub h. Ya sabemos, ¿no? Cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales homogéneas. Ya, y la otra parte, y sub p, bueno, es para y sub h, ¿no? Para la otra parte, para obtener a y sub p, habíamos dicho, ¿no? Que se obtiene por métodos, diferentes métodos. Está el método de los coeficientes indeterminados, método del anulador, método de variación de parámetros y métodos abreviados. En esta clase vamos a intentar aprender estos dos métodos, coeficientes indeterminados y el método del anulador. Y por esos métodos se obtiene a la solución particular, a y sub p. Y finalmente, de esta ecuación diferencial, su solución general va a ser la solución homogénea o complementaria más la solución particular. Entonces, acá está la ecuación diferencial y aquí está su solución general. Todo lo que está marcado de amarillo es la solución homogénea o complementaria y lo que está marcado de verde es la solución particular. Vamos a resolver ejercicios para que se pueda entender un poco mejor. Acá está el problema. Este es a veces un poco complicadito de hallar. Esto es sencillo. Para cualquier tipo de ecuación diferencial se podría hallar. Acá está el problema, pero comenzaremos entonces viendo este primer método, el método de coeficientes indeterminados. Entonces, para este método suponemos a una solución particular, dependiendo de este término independiente. A ese término independiente generalmente no ustedes lo conocen, creo, como f de x. Ya, dependiendo de la forma que tenga este término independiente, f de x, vamos a aplicar esta tablita. Entonces acá, ¿no? Método de coeficientes indeterminados. La solución particular se asume teniendo en cuenta la forma de f de x, ¿no? Justamente lo que les decía, de la ecuación diferencial lineal no homogénea. Entonces, acá está una tablita, ¿no? En esta columna, en la columna izquierda, tenemos distintas, ¿no? Distintas funciones de f de x, la función f de x. Entonces, esa función f de x puede ser una función exponencial de esta forma, una constante multiplicado por e a la px, donde a y p se conocen. Esos dos valores se conocen. Obviamente, ¿no? Esta función f de x siempre va a ser conocida para nosotros. Va a ser esta expresión. Entonces, acá, si esa función f de x toma esta forma, a por e a la px, la solución particular asumimos de la siguiente forma. A multiplicado por e a la px. Acá, el valor de p conocemos. Este valor conocemos, ¿no? También en la solución particular. Esto entonces conocemos, e a la px conocemos. Y este valor de a se lo denomina coeficiente indeterminado. Su valor no conocemos, pero vamos a poderlo hallar. Vamos a verlo en el ejemplo un poco mejor cómo.
Ya, cuando la función f de x es una función trigonométrica, solamente seno y coseno, de esta forma, a por el seno de px más b por el coseno de px, donde estos valores a, p, b y p son conocidos, la solución particular va a tener esta forma. Un coeficiente indeterminado multiplicado por el seno de px más otro coeficiente indeterminado b por el coseno de px. Ahora, como estos valores son conocidos, puede ser, digamos, la función f de x solamente esta parte. Digamos nomás, a por el seno de px. A ver, para nuestro caso, ¿cómo está? ¿No? El valor de a es 4 para esta ecuación y el valor de p es 3. 4 por el seno de 3x está, ¿no? Acá. Y la solución particular va a tener siempre esta forma, sea cual sea el valor de a, p y el valor de b, sea cual sea el valor de estos, siempre la solución particular va a tener esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, para nuestro caso, f de x es a por el seno de px, ¿no? A vale 4 y p vale 3. La solución particular, entonces, por el método de coeficientes indeterminados va a tener la forma de a por el seno de 3x, ¿no? Más b por el coseno de 3x. Estos valores a y b son los coeficientes indeterminados que vamos a determinarlos. ¿Sí? Este valor de p es conocido. Ya. Ahora, cuando la función f de x tiene esta forma, la forma de un polinomio de grado k, un polinomio de grado k, entonces la solución particular va a ser también un polinomio de grado k, donde sus coeficientes son indeterminados. No conocemos, pero vamos a poder conocerlo. Cuando la función f de x toma esta forma, e a la qx por a seno de px más b coseno de px, donde estos valores a, q, b y p son conocidos. Esto y esto son conocidos. Siempre la solución particular va a tener esta forma. E a la qx por a seno de px más b coseno de px, donde este valor de p conocemos, ¿no? El valor de q también conocemos. Y estos dos valores, a y b, son los que desconocemos. Son los coeficientes indeterminados. Y lo propio acá, e a la qx, multiplicado por un polinomio de grado k, donde estos coeficientes conocemos, esta función conocemos totalmente. E a la qx, entonces q conocemos, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub k menos 1, a sub k conocemos, todos esos valores conocemos. Si la función f de x es de esta forma, la solución particular va a tener esta forma. La función exponencial, el valor de q conocemos. Este valor conocemos, estos valores también. Y la solución particular va a tener esta forma. Función exponencial, donde este valor de q conocemos, multiplicado por un polinomio de mismo grado. Este era un polinomio de grado k, este también va a ser un polinomio de grado k, donde estos coeficientes están marcados en verde, no conocemos. Su valor es desconocido. Ya, entonces acá está un poco, ¿no? Para hacerlos notar más. Estos valores de A, P, B, K, A sub I, Q, son conocidos. Estos valores, ¿no? De la columna izquierda. Todos los valores son conocidos. Y estos, los que están marcados en verde, en la columna derecha, son los coeficientes indeterminados que tenemos que determinar. Ya. Ahora, esta observación más les voy a hacer, caso 1 y caso 2. Más los vamos a ver en el ejemplo, pero para que lo tomen en cuenta mientras, ¿no? El caso 1, si la solución homogénea no tiene funciones en común con la solución particular, si eso ocurre, entonces no se modifica la solución particular. Entonces acá podemos colocar, no se modifica
Lo vamos a ver esto un poco mejor en el ejemplo. La solución particular, este y sub p que estamos asumiendo. Y como un caso 2, si la solución complementaria o homogénea tiene funciones en común con y sub p, tenemos que multiplicar a y sub p por x elevado a la r, donde r tenemos que elegir al mínimo que elimine las funciones en común de y sub h o la solución complementaria. Esto lo vamos a ver en el ejemplo, en los ejemplos, con más detalle, ¿ya? Pero para que lo tomen en cuenta. Entonces, de una vez iremos a nuestro ejemplito. Primer ejemplo, entonces, hallar la solución general de la siguiente ecuación diferencial. Y2' más 5y' más 6y igual a 5 por e a la 2x. Resolveremos entonces esta ecuación diferencial. Utilizaremos entonces otra notación, la notación de diferenciales, como lo hemos visto en la anterior clase. Entonces, y2' podemos escribirlo, ¿no? Como d cuadrado más 5d más 6. Ese operador aplicado a y igual a 5 por e a la 2x, ¿no? Como lo habíamos visto en la anterior clase. Con d sub k es la derivada késima respecto a x. Ambos son válidos, ¿no? Ambas ecuaciones diferenciales son válidas, son iguales, solamente que estamos utilizando distinta notación en su forma de operador diferencial, la que estamos anotando, ¿no? Entonces, primero, para resolver esa ecuación diferencial, hallamos bueno, decimos, ¿no? Acá, la solución general va a tener la forma de la solución homogénea más la solución particular. Esa va a ser nuestra solución general de esa ecuación diferencial. Entonces, obtenemos en primer lugar a y sub h, o a la solución homogénea o complementaria. Entonces, decimos acá, para obtener a y sub h, ya. Ahora, como les había dicho, ¿no? Esta ecuación diferencial va a tener su ecuación diferencial homogénea asociada, que va a ser la misma ecuación diferencial, solamente que igualada a 0, más 6y ecuación diferencial homogénea asociada para obtener a y sub h. Utilizando la notación de diferenciales sería de esta manera, ¿no? D cuadrado más 5 veces D más 6, eso aplicado a y igual a 0. Esta ecuación diferencial homogénea, entonces, cualquiera de las dos es lo mismo, va a tener un polinomio característico. Ya sabemos cómo hallarnos ese polinomio característico. M cuadrado más 5m más 6 igual a 0. Esto entonces es el polinomio característico. Tenemos que hallar las raíces. Característico. Tenemos que hallar las raíces de ese polinomio característico. Utilizamos entonces aspa simple acá. Multiplicado 6 sumado 5. Esos números son 3 y 2, ¿no? Multiplicados 6 sumados 5. 3 y 2. Entonces, una primera raíz va a ser igual a menos 3 y otra segunda raíz va a ser igual a menos 2. Entonces, la solución de esa ecuación diferencial, de esta o de esta, la llamamos y sub h, es la solución complementaria. Y eso va a ser igual a c sub 1 multiplicado por la primera raíz, ¿no? Acá también tenemos, me estoy olvidando algo bien importante, tenemos que ver la naturaleza de esas raíces. Entonces,
Ambas son reales y no se repiten, ¿no? Reales y no se repiten. La solución homogénea entonces va a ser igual a la combinación lineal, ¿no? De las soluciones asociadas a estas dos raíces. Para la primera raíz entonces será e a la menos 3x más c sub 2 por e a la menos 2x, ¿no? Como hemos hallado la anterior clase. Esa entonces es la solución homogénea o complementaria. Solución complementaria le llamaremos. A esto lo denominaremos como nuestra ecuación número 1. Ya, hasta acá no hay problema, ¿no? Hasta acá podemos realizar. Luego, a ver cómo hemos obtenido aquí. Mm, para obtener a y sub h primero hemos dicho. Ahora diremos para obtener a y sub p. A y sub p por el método de coeficientes indeterminados. Ya. Entonces, nuestra función f de x o el término independiente era 5 por e a la 2x, ¿no? Decimos entonces acá, con nuestra función f de x, o nuestro término independiente, 5 por e a la 2x, la solución particular va a tener la forma de. Entonces, para ello, aplicamos a nuestra tablita. Acá está entonces nuestra tablita. Estamos en este primer caso, ¿no? Una constante multiplicada por exponencial, ¿no? Una función exponencial. Y este valor de p era 5, si no me equivoco, ¿no? Entonces, la solución particular va a tener esta forma. A por e a la px, ¿de acuerdo? Entonces decimos de la tabla, la solución particular va a tener la forma de A por e a la 2x. Y ese valor de A es el coeficiente indeterminado, que tenemos que hallar su valor. Ya. Mm, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Fíjense entonces en esta tablita. Esta función f de x puede ser una función exponencial o una función trigonométrica, solamente seno y coseno estamos viendo acá, ¿no? O una función polinómica, o una multiplicación de cualquiera de los tres. Acá tenemos una función exponencial por una función trigonométrica, ¿no? Solo seno y coseno. Exponencial por un polinomio. Solamente para esos casos se puede aplicar este método. Exponencial, trigonométrica, solo seno y coseno, y función polinómica. Solamente para esos tres casos. Es muy limitado entonces, ¿no? Este método, como lo pueden ver. Ya, continuaremos entonces. La solución particular va a tener esta forma. A por e a la 2x. Este valor de A no lo conocemos, pero podemos determinarlo. Ya vamos a ver ahorita cómo. ¿Qué más? Me estoy olvidando. Tenemos que verificar que esta función no es parte de la solución homogénea complementaria. Para determinar en qué caso estamos, en el caso 1 o en el caso 2. El caso 1 dice, si y sub h no tiene funciones en común con y sub p, entonces acá no está nuestro término, ¿no? Solamente tenemos un término, es e a la 2x. Este e a la 2x tenemos que verificar que no esté acá también en la solución homogénea complementaria para determinar en qué caso estamos, en el caso 1 o en el caso 2. Veremos entonces, e a la 2x. Este no es igual, ¿no?
e a la menos 3x es distinto de e a la 2x. Y e a la menos 2x es distinto, ¿no? De e a la 2x. Si acá existiera, digamos, bueno, en la solución homogénea existiera digamos, un c sub 3 multiplicado por e a la 2x, si esto ocurriera, sería el caso 2. Caso contrario, sería el caso 1. ¿De acuerdo? Si esto existiera, c sub 3 por e a la 2x, la solución particular, a por e a la 2x. Como no ocurre eso, estamos en el caso 1. Y cuando es el caso 1, no debemos modificar a la solución particular que estamos asumiendo. Ya. Entonces, decimos acá determinación de los coeficientes indeterminados. O sea, vamos a determinar el valor de A. Ahora acá. Esta es una solución particular de nuestra ecuación diferencial. Como esta es una solución particular, si esa solución, si esta función derivamos en nuestra ecuación diferencial acá, derivamos esa función. Al simplificarlo y al operarlo en el lado izquierdo, tendría, ¿no?, que verificarse la igualdad. Utilizamos entonces eso. Como esta función, como esta solución particular es solución de la ecuación diferencial, al reemplazarlo en la ecuación diferencial, la tendría que volver una identidad. Utilizamos eso. Determinación de A entonces. Decimos entonces, ¿no? Reemplazando en la EDO no homogénea, decimos. No homogénea. La ecuación diferencial no homogénea era y, ¿cómo era? Y2', y2' más 5y' más 6y, más 5y' más 6y, eso igual a 5 por e a la 2x. Ya. Ahora, como esta función es solución de la ecuación diferencial, esta función al reemplazarlo y al operarlo tendría que volverlo una identidad. Eso utilizamos. Hallamos entonces la primera derivada de la solución particular. Derivamos una vez esta función. Su primera derivada va a ser a multiplicado por 2 e a la 2x. La segunda derivada va a ser a multiplicado por 2 al cuadrado por e a la 2x, ¿no? Directamente estoy obteniéndolo. Ahora, tanto esta función como sus derivadas tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial. Verificar, ¿no?, que se vuelve una identidad. Entonces tenemos la función también, estoy olvidando acá, y sub p es igual a por e a la 2x era, ¿no? A por e a la 2x. Reemplazamos entonces esas tres en la ecuación diferencial. Entonces decimos acá, reemplazando y2', que es 4, ¿no? Acá lo voy a anotar. 4 por a por e a la 2x más 5 veces y', más 5 veces y'. Y' es 2 por a por e a la 2x más 6y
6y, pero y es a por e a la 2x. Eso igual a 5 por e a la 2x. Esta parte entonces es y sub p. Esta parte es y' sub p. Y esta otra parte es y2'. Y2' sub p. ¿No? Acá más 5 más 6. Y sub p igual a esa parte, ¿no? Ya. La solución particular entonces estamos reemplazando. Ahora tenemos que realizar operaciones, términos semejantes, tenemos que agrupar. Acá entonces, ya, anotaremos nomás 4a por e a la 2x más 10 veces a por e a la 2x más 6 veces a por e a la 2x. Eso es igual a 5 por e a la 2x. Términos semejantes entonces. Términos semejantes son, ¿no? Esos tres términos de la izquierda. Entonces será 4 más 10 más 6. Eso es 20. 20, ¿no? 20 por a por e a la 2x. Eso tiene que ser igual a 5 por e a la 2x. Acá entonces podemos simplificar a e a la 2x, ¿no? O podemos decir lo siguiente. Como la solución particular, como esta función es solución de la ecuación diferencial, esto tendría que ser una igualdad, ¿no? Tendría que verificarse la igualdad. Y para que se verifique la igualdad, los coeficientes tienen que ser iguales. 20 veces a tiene que ser igual a 5, ¿no? Ya entonces de ahí obtenemos una ecuación con una incógnita. De aquí podemos determinar el valor de a. Despejando, a vale igual a 5/20. Simplificando un poco, esto 1 y esto 4, un cuarto, ¿no? El valor de a entonces es igual a un cuarto. Acá abajo lo haré. Ya hemos determinado entonces ese coeficiente. Ese coeficiente luego reemplazamos en la solución particular. En y sub p, la solución particular entonces va a ser igual a, era de esta forma, ¿no? A por e a la 2x era, ¿no? Nuestra solución particular. El valor de a ya lo conocemos, que es un cuarto. Entonces será un cuarto multiplicado por e a la 2x. Ya esta sería nuestra solución particular de nuestra ecuación diferencial. A esa ecuación la denominaremos como la ecuación número 2. Ya tenemos nuestra ecuación 1, ya tenemos la ecuación 2. A esta entonces denominaremos como nuestra ecuación 1 romano. Entonces decimos la ecuación 1 y la ecuación 2 en 1 romano. La solución general va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular, homogénea o complementaria, ¿no? Y la solución homogénea lo hemos hallado como C sub 1 multiplicado por e a la, ¿a cuánto era? Acá está, ¿no? E a la menos 3x más C sub 2 por e a la menos 2x. E a la menos 3x más C sub 2 por e a la menos 2x es la solución homogénea.
más la solución particular que le hemos hallado como un cuarto, ¿no? Un cuarto de e a la 2x. Y esa sería nuestra solución general de la ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes. Y ahí acabaría nuestro problema. Solución, entonces. Ya, ¿se ha entendido? Resolveremos sino más ejercicios para que se entienda mejor. ¿Tienen alguna duda? Ya, continuaremos. Hallar la solución general de, acá está entonces nuestra ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes. Ya, resolveremos entonces esa ecuación diferencial. Solución. La solución general entonces va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular. Y la solución homogénea o complementaria, y sub h, obtenemos de, no, esta solución homogénea obtenemos de la ecuación diferencial homogénea asociada a esa ecuación no homogénea. Y la ecuación diferencial homogénea asociada es y4' menos 8y2' más 16y igual a 0, ¿no? De esa ecuación obtenemos a y sub h. Reescribiéndolo un poco en su forma de operador diferencial, será d cuarta, ¿no? Cuarta derivada, d cuarta, menos 8 veces segunda derivada, d cuadrado, más 16 veces la función, eso aplicado a y igual a 0, ¿no? Ahora, esta ecuación diferencial homogénea asociada, podemos anotarlo acá, ¿no? Edo homogénea asociada. Esa ecuación diferencial homogénea asociada tiene un polinomio característico, y el polinomio característico es m cuarta menos 8m cuadrado más 16. Eso igual a 0, ¿no? Un polinomio de grado 4, entonces acá existe, va a tener 4 raíces, por el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Entonces esto es el polinomio característico. Ya. Hallamos las raíces de ese polinomio característico. ¿Qué es lo que podemos realizar acá? A ver, ¿qué podemos realizar? Este m a la cuarta, ¿no? Podemos expresarlo como m al cuadrado, eso elevado al cuadrado, menos 8m cuadrado más 16, ¿no? Así lo podemos reescribir, ¿no? Más 16 igual a 0. Entonces, podríamos decir, ¿no? Que se trata de un polinomio cuadrático respecto a m cuadrado. Sería más o menos casi lo mismo que resolver este polinomio. Otra variable, z cuadrado menos 8 veces z más 16 igual a 0. ¿Sí? Algo similar. Ahora, acá podríamos utilizar aspa simple, ¿no? O acá también. Lo haremos con z. La idea es hallar, pero no a estas raíces, a las 4 raíces de este polinomio. Esa es la idea. Acá estamos utilizando artificios nomás. Acá entonces decimos z igual a m al cuadrado. Ya.
Tenemos acá entonces nuestro polinomio cuadrático respecto a z. Aspa simple intentaremos, si no, la formulita puede ser, ¿no? Pero aspa simple intentaremos. Hallaremos las raíces. Multiplicados 16, sumados 8. 4 y 4, ¿no? Z cuadrado, perdón. Z menos, ¿no? También. Multiplicados 16, sumados 8. Esos números son 4 y 4, ¿no? Igual a 0. Pero z es m cuadrado. M cuadrado menos 4 multiplicado por m cuadrado menos 4 igual a 0. Acá este 4 podemos reescribirlo como 2 al cuadrado, ¿no? Tendríamos entonces una diferencia de cuadrados. M al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y esa diferencia de cuadrados es m menos 2 multiplicado por m más 2. M menos 2 multiplicado por m más 2. Eso igual a 0. Entonces acá una raíz m1 va a ser igual a positivo 2. Bueno, lo escribimos así. M menos 2 elevado al cuadrado, ¿no sería? Multiplicado por m más 2 elevado al cuadrado igual a 0. Entonces acá las raíces se van a repetir. Este factor, ¿no? Está elevado a una potencia. Este es un polinomio de grado 2, va a tener dos raíces. Y esas dos raíces se van a repetir. Entonces la primera raíz es positivo 2. La segunda raíz va a ser igual también positivo 2, ¿no? De este factor. La tercera raíz, m3, va a ser igual a negativo 2 de este otro factor. Y la cuarta raíz va a ser igual a negativo 2. ¿Sí? De este otro factor también. Cuatro raíces entonces. Naturaleza de las raíces. Todas son reales y se repiten, ¿no ve? Y se repiten. Entonces, la solución homogénea o complementaria, la solución de esta ecuación diferencial o de esta, va a ser igual a ver, acá todas son reales y se repiten. Entonces, la solución homogénea va a ser igual a la constante 1 multiplicado por la función de la primera raíz, e elevado a la 2x, ¿no? Este 2, acá en el exponente, más la constante 2 multiplicado por la segunda raíz, ¿no? Sería e a la 2x en el exponente. Pero como esta raíz se repite, tenemos que multiplicar por x, más la c sub 3 multiplicado por la función que corresponde a esta raíz, e a la menos 2x, ¿no? Es la primera vez de la raíz, más c sub 4 multiplicado por e elevado a la menos 2x. Pero como esta raíz se repite dos veces, tenemos que multiplicar por x, ¿no? Acá, cuando se repite. Si existiera acá otro, digamos, otro menos 2, una quinta raíz, tendríamos acá más c sub 5 multiplicado por e a la menos 2x. Otra vez menos 2 está repitiendo. Acá entonces tendríamos que multiplicar por x elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y así, ese patrón hay que seguir. No ocurre pero en este caso, lo dejamos así. Esa entonces sería la solución homogénea o complementaria. Parte, ¿no? De nuestra solución general, de la solución general que queremos hallar. Entonces decimos, para la solución particular, por el método de coeficientes indeterminados,
La solución particular, bueno, tenemos que ver, ¿no? La forma de nuestra función f de x, nuestro término independiente. F de x es igual entonces para nosotros a 4 por el coseno de 3x. Ya. Y la solución particular tenemos que asumir como, entonces acá, decimos luego de la tabla, conocemos a nuestra función f de x y la solución particular vamos a obtenerla de la tabla. Entonces es una función trigonométrica, ¿no? Es un coseno. Entonces, para ese caso, acá estamos, ¿no? 4 por el coseno de 3x era. Este valor de b para nosotros era 4, ¿no? Este valor. Y este valor de p era 3. No existía, ¿no? Este término, a por el seno de px. O podríamos decir lo siguiente, que este valor de a vale 0 y este valor de p sigue valiendo 3. Tiene que ser el mismo. Entonces, la solución particular va a tener esta forma. A por el seno de px más b por el coseno de px, donde estos dos valores no conocemos. Y este valor de p, para nuestro caso, vale 3, ¿no? Entonces, acá podemos, ¿no? Acá completar más el 0 por el seno de 3x. Y la solución particular va a tener la forma de a por el seno de 3x más b por el coseno de 3x. Esa va a ser entonces la forma de nuestra solución particular. Y aplicamos lo mismo que en el ejercicio anterior. Entonces acá podemos decir determinación de los coeficientes. Los coeficientes que no conocemos son a y b. Ya, para obtener el valor de estos dos coeficientes, esta solución particular reemplazamos en la ecuación diferencial no homogénea. Reemplazamos acá. Entonces esto nos bajaremos hasta acá. Como esta expresión es una solución de esta ecuación diferencial, al reemplazar esta función acá, tendría que volverlo una igualdad. Eso utilizamos. Entonces tenemos a y sub p, que es a por el seno de 3x más b por el coseno de 3x. Necesitamos, para reemplazar esta función acá, necesitamos hasta la cuarta derivada. Entonces, y', hallamos la primera derivada de esa función. Derivamos, ¿no? Esta expresión. La derivada de a es una constante. Constante, ¿de acuerdo? Número real, no es una función. Su derivada será a multiplicado por la derivada del seno de 3x. ¿Cuál es su derivada? Es el coseno, ¿no? Coseno de 3x, regla de la cadena, multiplicado por la derivada de 3x, que es 3, ¿no? Más b, multiplicado por el coseno, bueno, perdón, la derivada del coseno de 3x. Y la derivada del coseno de 3x es menos seno, ¿no? Menos 1 multiplicado por el seno de 3x
Regla de la cadena, multiplicado por la derivada de 3x, que es 3. Esa es la primera derivada. Reescribimos un poco como 3 veces a coseno de 3x menos 3 veces b por el seno de 3x. Primera derivada. Esa función volvemos a derivar hasta, ¿no? Hasta hallar a la cuarta derivada para poder reemplazar en esa ecuación diferencial. Segunda derivada entonces. Y ya, 3a es una constante. La derivada del coseno de 3x. La derivada del coseno de 3x es menos 3 seno de 3x, ¿no? Directamente lo voy a derivar ya. La derivada de esta expresión sería menos 9 multiplicado por a por el seno de 3x. Directamente lo estoy derivando para no perder mucho el tiempo. Y la derivada de menos 3b seno de 3x va a ser menos 9b por el coseno de 3x. Esa es la segunda derivada. Si me estoy equivocando, me corrige nomás, por favor. La derivada del seno es coseno, ¿no? Coseno de 3x multiplicado por 3 sería. Entonces, derivamos esta función, su derivada directamente va a ser menos 27 por a por el coseno de 3x más 27 por b por el seno de 3x. Directamente. Hallamos la cuarta derivada. La derivada de menos 27a coseno de 3x. ¿Cuánto será? La derivada del coseno es menos seno, ¿no? Con este menos va a ser más. El valor de a se va a mantener. Así sería, ¿no? Perdón. La derivada del coseno de 3x es menos seno de 3x. Eso multiplicado por 3. Este 3 por 27, ¿cuánto va a ser? Este menos 1 por este menos 1 va a ser positivo, ¿no? Yo directamente lo estoy haciendo. Esto va a ser entonces positivo. Este 3 por este 27, ¿cuánto va a ser? 81. 81, ¿no? Directamente. 81 seno de 3x sería entonces acá. La derivada del seno es coseno positivo, ¿no? Con este más va a ser positivo. Sigue. Positivo 81b por el coseno de 3x seguramente va a ser su derivada. Tenemos entonces hasta la tercera, bueno, hasta la cuarta derivada. Ahora, la función desconocida como sus derivadas tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial en esta parte y luego realizar operaciones algebraicas. Términos semejantes. Asociar términos semejantes luego. Un poco larguito, pero va a ser, ¿no? Y4', Y4'. Toda esta expresión tendríamos que reemplazarlo acá en vez de Y4'. Menos 8 por Y2'. Y2' tendríamos que reemplazarlo acá. 16 por Y. Este Y tendríamos que reemplazarlo acá. Se va a hacer una operación muy larga, ¿no? En el lado izquierdo. Realizamos entonces para eso lo siguiente, para no tener que lidiar con eso y para manejarlo un poco más ordenado. Ya, tenemos acá la cuarta derivada solita. Entonces acá abajo anotamos. ¿Podemos no anotar? ¿Podemos decir?
reemplazando en la ecuación diferencial no homogénea ya. Teníamos a Y4', ¿no? Y4' de P, esta parte, Y4' de P. Eso es igual a esta expresión, 81 multiplicado por A por el seno de 3X, más 81B multiplicado por el coseno de 3X, menos 8 veces Y2'. Ese término, solamente ese término vamos a obtenerlo aparte. Menos 8Y2' sub P. Eso va a ser igual. Entonces, acá está Y2'. Esta ecuación multiplicamos por menos 8 miembro a miembro para obtener menos 8Y2', para obtener esto. Acá entonces multiplicamos por menos 8Y2'. Perdón, por menos 8. Entonces, menos 9 multiplicado por menos 8, ¿cuánto va a ser? No, acá sería por menos 8, por menos 8. Y luego distribuimos, ¿no? Obviamente. Menos 9 multiplicado por menos 8 va a ser igual a... ¿Cuánto va a ser? Positivo, ¿no? Menos por menos es más. 9 por 8 es... 72. mm, 72. 72. 72, ya, está bien. 72A por el seno de 3X. Menos 8 multiplicado por menos 9 es positivo 72 por B por el coseno de 3X. Ese término entonces es menos 8Y2'. Toda esta expresión. Ahora, ¿qué más necesitamos? 16 veces la función. 16 multiplicado por esta expresión, ¿no? 16 multiplicamos acá y 16 multiplicamos acá. Ese 16 luego lo distribuimos. Será entonces 16 veces y sub p será igual a 16a por el seno de 3x más 16b por el coseno de 3x, ¿no? 16a por el seno de 3x más 16b por el coseno de 3x. ¿Sí? Ya tenemos entonces esta parte. Y4' menos 8Y2' más 16p. Este lado izquierdo ya lo tenemos. Lo que podríamos hacer es sumar, ¿no? Cada una de estas ecuaciones. Al sumar, ¿qué es lo que obtendríamos? En el lado izquierdo obtendríamos Y4' sub p menos 8Y2' sub p más 16Y sub p. Eso es igual a, ¿no? Sumando estos tres. Eso es igual a esto más esta expresión acá. Sumando, ¿no? Será entonces 81a seno de 3x, 72a seno de 3x, 16a seno de 3x. Términos semejantes. 81 más 72 más 16, ¿cuánto es? 169. 169. 169a por el seno de 3x. Más, lo mismo va a ser, ¿no? 161 multiplicado por b por el seno de 3x. Sí, sería 169 por el Sí, perdón, coseno. perdón. Sí, perdón. 169b por el coseno de 3x. 5 ya.
Ahora acá, esta expresión es equivalente a esta parte, ¿no? 169a por el seno de 3x más 169b por el coseno de 3x. Entonces, en vez de esto, podemos reemplazar esta otra parte. Entonces, acá podemos ir reemplazando el laedo. No homogénea. Eh, 169, perdón, la ecuación era, ¿no? Y4' menos 8, Y2' más 16, Y igual a, ¿cuánto era? A 4 por el coseno de 3x. 4 por el coseno de 3x. Entonces reemplazamos toda la parte izquierda va a ser igual a 169 a por el seno de 3x más 169 b por el coseno de 3x igual a 4 por el coseno de 3x. Ya, ahora, la solución particular estamos reemplazando en la ecuación diferencial. Esta ecuación entonces tendría que convertirse en una identidad. Y para que se convierta en una identidad, los coeficientes tienen que ser iguales. El coseno de 3x, su coeficiente es 4. Coseno de 3x, su coeficiente es 169b. Entonces acá, 169b tiene que ser igual a 4, ¿no? Acá se sobreentiende que está sumado más 0 multiplicado por el seno de 3x, ¿de acuerdo? Este coeficiente entonces tiene que ser igual a esta parte, ¿no? Para que se verifique la igualdad. 169a también tiene que ser igual a 0, pero no, a 0. De aquí hemos obtenido un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Y de ese sistema de 2 por 2 podemos hallar a los valores de los coeficientes indeterminados respectivamente, A y B, ¿no? Entonces de acá, A obviamente va a ser 0 y B va a valer 4 sobre 169. 169. Eso sería entonces nuestros coeficientes, ¿no? El valor de nuestros coeficientes indeterminados. Entonces, esos coeficientes indeterminados reemplazamos. En la solución particular tenía la forma de A por el seno de 3x más B por el coseno de 3x. El valor de A hemos hallado a 0, el valor de B 4 sobre 169. Entonces, Y sub P va a ser igual a 4 sobre 169 multiplicado por el coseno de 3x. Y esa sería nuestra solución particular por el método de coeficientes indeterminados. Decimos luego, finalmente, la solución general de nuestra ecuación diferencial de la que queremos hallar va a ser igual a la solución homogénea o complementaria más la solución particular. La solución homogénea ya la hemos hallado como, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Toda esta parte. Ya, lo copiaremos. C sub 1 por E a la 2x más C sub 2 por
x por e a la 2x más c sub 3 por e a la menos 2x más c sub 4 por x por e a la menos general. Y ahí acabaría nuestro problema. Esta es nuestra solución. Ya. Ya, nos alcanza para un ejercicio más. No hemos podido hacer mucho. Ya. Aquí también quiero que se den cuenta alguito. Cuando estábamos asumiendo nuestra solución particular. A por el seno de 3x más b por el coseno de 3x, ¿no? Esto de acuerdo a nuestro término independiente f de x. Ahora, acá me he olvidado un pasito. Teníamos que determinar en qué caso estábamos, en el caso 1 o en el caso 2. Para determinar eso, entonces, tenemos que ver los términos de la solución particular. Acá es un seno de 3x y acá es un coseno de 3x. Tenemos que verificar que ninguno de esos dos términos sea parte de la solución homogénea o complementaria. En este caso no es ninguno, ¿no? Ninguno. Todos son distintos. ¿Sí? Este término no tiene que estar en la solución homogénea complementaria. Si eso ocurre, decimos que estamos en el caso 1. Y cuando estamos en el caso 1, esta solución particular no modificamos para nada. Ya. Vamos a ver ahorita el caso 2. Bueno, si digamos acá tuviéramos en la solución homogénea complementaria, digamos un c sub 5 multiplicado por el seno de 3x. Ahora fíjense, este seno de 3x aparece también en la solución homogénea complementaria. Si es que eso ocurriera, diríamos acá que estamos en el caso 2. ¿De acuerdo? Y cuando estamos en el caso 2, tenemos que modificar a este y sub p si esto ocurriese. ¿Cómo lo modificamos? A todo este y sub p multiplicamos por x. X elevado a la primera potencia podría ser un x elevado a la segunda potencia o un x elevado al cubo. Este exponente tenemos que elegir para que ya no exista en la solución homogénea este término. En este caso, con solamente x elevado a la primera potencia ya no va a existir. Sí, fíjense, con este x, al modificarlo. Acá tendríamos a por x por el seno de 3x, más b por x por el coseno de 3x. Ahora, este término o este término luego tendríamos que verificar si sigue en la solución homogénea complementaria. En este caso ya no, ¿no? X por el seno de 3x. Ya no es lo mismo, ¿no? Seno de 3x y acá es x por el seno de 3x. Ahora son diferentes. Eso ocurre cuando es el caso 2. En este caso, pero estamos en el caso 1. Vamos a verlo en un ejemplo ahorita, ¿ya? Justamente en ese ejemplo. Caso 1, entonces estamos. No modificamos a y sub p. Y sub p. Ya. Haremos entonces nuestro último ejemplo. No hemos podido alcanzar a los dos métodos. Ya, este. Sí, creo que este. Ya. Este resolveremos. Resolver entonces la siguiente ecuación diferencial. Ya. Entonces,
La solución general de esa ecuación diferencial va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea la obtenemos, ¿no? De la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación diferencial. Un poco reescribiremos, bueno, o sea, bueno, lo reescribiremos. En su forma de operador diferencial, d cubo más 8d cuadrado más 5d menos 50, eso aplicado a y, igual a 42 por e a la menos 5x. Ya, son equivalentes, ¿no? Solamente que estamos utilizando otra notación acá. Ahora, la solución general de esta ecuación diferencial decimos, ¿no? Que va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular. Entonces, en primer lugar, obtenemos a la solución homogénea o complementaria. Entonces, decimos para y sub h, para obtener la solución homogénea o complementaria, vamos a obtenerla, ¿no? De la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial homogénea asociada tiene su respectivo polinomio característico. Directamente lo estoy haciendo ya. M cubo más 8m cuadrado más 5m menos 50 igual a 0, ¿no? Ese es su polinomio característico de la ecuación diferencial homogénea asociada. Ya. La solución homogénea va a depender de las raíces de este polinomio de grado 3. Teorema fundamental del álgebra. Polinomio de grado 3, 3 raíces. Ya. Utilizamos entonces Ruffini para hallar sus raíces. Entonces los coeficientes son 1, 8, 5 positivo y menos 50. Ya. Entonces, ¿qué número podría ser raíz de este polinomio? ¿Qué les parece con 2? Creo que con 2 da. Directamente lo vamos a hacer, ya no vamos a probar. Ya, entonces con 2. Acá va 1, baja el 1, ¿no? 2 multiplicado, 1 por 2, perdón. 1 por 2 es 2. 8 más 2 es 16. 16 por 2 es 32. Ah, sí, sería 10. 8 más 2. 8, ay, sí, perdón. 16, sí, 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 gracias. 10, ¿no? 10. Acá sería 20. 5 más 20 es 25. 25 por 2 es 50 positivo. Menos 50 más 50 es 0. Una raíz entonces, una primera raíz, M1 es igual a 2, ¿no? Este polinomio entonces de grado 3 podemos reescribirlo como M menos esta raíz, M menos 2, ¿no? Esta raíz, multiplicado por un polinomio, un grado menor que este, ¿no? Este es grado 3, entonces este va a ser grado 2. Y los coeficientes van a ser 1, 10 y 25. Entonces será M cuadrado más 10M más 25 igual a 0. Ahora acá, quizá alguien se ha podido dar cuenta. Acá no. M cuadrado más 10M más 25. Eso podríamos expresarlo como M cuadrado más 2 por 5. Intentaremos completar cuadrados acá. Más ese 25 podemos expresarlo como 5 al cuadrado. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Segundo es 5. Entonces, esa parte, todo eso es el desarrollo del binomio m más 5 elevado al cuadrado, como cálculos auxiliares, ¿no? Entonces, acá sería m menos 2 multiplicado por m más 5 elevado al cuadrado. Una forma, ¿no? De obtener las raíces.
O podríamos utilizar aspa simple, o podríamos utilizar eh, la formulita para hallar las raíces de este polinomio cuadrático. Entonces, una primera raíz va a ser igual a positivo 2, ¿no? De este factor. Una segunda raíz va a ser igual a negativo 5 de este factor. Y como se repite dos veces, como está elevado al cuadrado, la tercera raíz va a ser igual a menos 5 también. Tres raíces entonces. Todas son reales. Y dos se repiten. Entonces, la solución homogénea o complementaria va a ser igual a C sub 1 multiplicado por la primera raíz, que es E a la 2x, ¿no? Esta raíz va en el exponente. Más C sub 2 multiplicado por exponente elevado a la menos 5, ¿no? La raíz, eso multiplicado por x. Más C sub 3 multiplicado por... Ahora, como este menos 5 se repite una vez, eso sería multiplicado por x por e a la menos 5x. Y esa sería la solución homogénea o complementaria de nuestra ecuación diferencial. Parte de la solución. Ahora hallaremos la solución particular. Entonces decimos acá, para la solución particular, y sub p. Entonces tenemos que ver nuestro término independiente, qué forma tiene. F de x es igual a 42 por e a la menos 5x, ¿no? 42 por e a la menos 5x. Tiene esta forma. A por e a la px, ¿no? En nuestra tablita tenemos que buscar esta forma. Entonces decimos luego de tablas, de la tabla, ya. De la tabla entonces veremos. Acá está entonces nuestra función, ¿no? Es primera forma también. La solución particular entonces va a tener esta forma, un coeficiente indeterminado por e a la px, donde el valor de p es el exponente, ¿no? Conocemos. Entonces acá, la solución particular va a tener la forma de a, perdón, la solución particular va a ser igual a el coeficiente indeterminado a multiplicado por e elevado a la px, ¿no? Pero el valor de p conocemos y es menos 5. Ya, eso sería entonces nuestra solución particular. Ahora, tenemos que verificar que este término no existe en la solución homogénea o complementaria. Entonces, e a la menos 5x no existe acá, e a la menos 5x existe. Ya. Ocurre, ¿no? Entonces, eso es lo que les había comentado en el anterior ejercicio. Acá existe. Acá podemos anotar entonces como e a la menos 5x está en y sub h, en la solución homogénea complementaria, decimos que es el caso 2. Cuando eso ocurre, tenemos que modificar a y sub p. Tenemos que modificar a la solución particular. Entonces acá, y sub p va a ser igual a multiplicado por e a la menos 5x. Sin modificar eso sería. Ahora, a esa función tenemos multiplicarlo por x elevado a la primera potencia, puede ser, o un x elevado a la segunda potencia, o un x elevado al cubo.
Eso intentando hacer desaparecer, que no, esta parte que y sub p no sea parte de la solución homogénea o complementaria. Por ejemplo, acá, fíjense, si solamente multiplicamos por x elevado a la primera potencia, será a por x por e a la menos 5x, ¿no? Acá tendríamos a por x por e a la menos 5x. X por e a la menos 5x. Esta parte, esta función tenemos que verificar acá, que no existe en la solución homogénea complementaria. E a la 2x es distinto, ¿no? E a la menos 5x ya no existe, ya no es el mismo, ¿no? Pero acá fíjense, este tercer término es el mismo, ¿no? Que la solución particular. Entonces, tendríamos que otra vez modificar esta solución. Este valor de x elevado a la primera potencia no va a hacer eliminar ¿cómo se dice? Mm, no va a hacer que sea parte de la solución homogénea complementaria. ¿Cómo se diría? A ver un ratito. No eliminaría, ¿no? ¿Cómo se diría? La, ¿cómo se diría? Bueno, no haría que este y sub p, ese valor solamente con x elevado a la primera potencia, sigue existiendo en la solución homogénea complementaria. Pero si a la solución particular, esta función, multiplicamos por x al cuadrado, esto entonces será a por x al cuadrado por e a la menos 5x. Ahora, otra vez tenemos que verificar. ¿Esta función existe en la solución homogénea complementaria? No es el mismo, no es el mismo, no es el mismo. Entonces, ese valor de x es el que tenemos que elegir, x elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? De esa manera se modifica. La solución particular entonces va a ser igual a por x al cuadrado por e a la menos 5x. Y tenemos que realizar luego lo mismo. Tenemos que esta función tenemos que derivarla, reemplazarla en la ecuación diferencial. Al reemplazarla en la ecuación diferencial no homogénea, se va a formar un sistema de ecuaciones donde vamos a poder determinar a estos coeficientes indeterminados. Sí, una pregunta. Dime, Disculpe, ¿también podría ser x al cubo o lo dejamos en x al cuadrado y nomás? tiene que ser el mínimo esta parte. Este exponente tiene que ser el mínimo que elimine la duplicidad. Está bien, Auxi, gracias. Con x al cuadrado ya se elimina, ¿no? La duplicidad. Por eso. Ya. Entonces la ecuación diferencial. Este portapapeles. Entonces, esta función tenemos que reemplazarla acá. Ya. Haremos. La solución particular va a ser igual a por x al cuadrado por e a la menos 5x. La primera derivada. Acá tenemos entonces multiplicación de funciones, regla del producto, ¿no? Podemos asociar esos dos. Entonces, la primera derivada por el segundo sin derivar, regla del producto no ahí aplicamos. La primera derivada entonces sería 2ax multiplicado por el segundo sin derivar, e a la menos 5x, más el primero sin derivar, ax cuadrado multiplicado por la derivada del segundo. La derivada del segundo es menos 5 por e a la menos 5x, ¿no? Directamente. Un poco reescribiéndolo como 2 veces a multiplicado por x por e a la menos 5x, bueno, perdón,
Perdón. De estos dos términos podemos factorizar a e a la menos 5x. Mismo factor, ¿no? Entonces será acá, un poco reescribiéndolo, como menos 5ax al cuadrado, más 2 veces ax. Eso multiplicado por e a la menos 5x. ¿Sí? Menos 5x cuadrado más 2 veces ax. Ya, es la primera derivada. Volvemos a derivar esa función hasta la tercera derivada, ¿no? Segunda derivada entonces. Ya. Mm, derivamos esta función. Otra vez regla del producto. Ya. Derivada del primero entonces. La derivada es... derivada de esta expresión es menos 10, ¿no? Menos directamente. Menos 10 multiplicado por a multiplicado por x. Y la derivada de esta expresión es 2 veces a, ¿no? Más 2 veces a. El primero derivado por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Más 2 veces a x por la derivada del segundo. Menos 5 por e a la menos 5x. Un poco reescribimos la segunda derivada. Y2' de p va a ser igual a... Ambos tienen a un mismo factor, ¿no? Que es e a la menos 5x. Eso está multiplicado por... sería la suma de estos dos, ¿no? De hecho, esto sería menos 5 multiplicado por esta expresión, ¿no? Esto más esta parte. Ya a ver, un poco lo desarrollaremos. Un poco ordenado lo haremos. Distribuimos entonces solamente el menos 5. Será entonces menos 5 por menos 5, positivo 25. 25x cuadrado menos 10 veces a multiplicado por x. ¿Estamos bien, no? Eso más esta expresión. 10ax. Eso más esta expresión sería, ¿no? Puntos suspensivos, entonces podríamos decir, para hacerlo un poco más ordenado, será entonces eso más menos 10ax, ¿de acuerdo? De acá, más 2 veces a. Para hacerlo más ordenado, nomás estoy haciéndolo. No estoy haciendo de forma lineal. Sí. Entonces la segunda derivada, sub p, va a ser igual a, un poco reescribiendo entonces, va a ser igual a 25ax cuadrado. Sería esto, ¿no? Menos 10ax más menos 10ax, eso es menos 20, ¿no? Menos 20ax más 2 veces a. Eso sería entonces la segunda derivada. Ah, perdón, me falta el de a menos 5x, ¿no? Me falta esta partecita. Por e a la menos 5x. Esta es la segunda derivada. Tenemos que llegar hasta la tercera derivada. Tenemos que volver a derivar esta función. Entonces, y3' de p, volvemos a derivar. 1, 2, 3', va a ser igual a, otra vez, ¿no? Regla del producto. Derivada del primero, su derivada va a ser 50ax menos 20a, ¿no?
multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, 25ax cuadrado menos 20ax más 2 veces a, multiplicado por la derivada del segundo. Su derivada es menos 5 multiplicado por e a la menos 5x. Ya, a ver. Ya, ahora hacemos casi lo mismo. Factorizamos e a la menos 5x. Eso va a estar multiplicado a... Sería la suma, ¿no? De esta expresión, de todo eso, más toda esta parte. La suma de esos dos. Entonces, un poco desarrollaremos esta expresión. Ese menos 5 podemos distribuir para hacerlo un poco más ordenado. Entonces será menos 5 por 25. ¿Cuánto es? Negativo 125. 125. 125, ¿no? 125 ax cuadrado. Menos con menos es más. 5 por 20 es 100. 100 ax. 2 positivo, 5 negativo es menos 10, ¿no? Menos 10 multiplicado por a. Eso más esta expresión tendría que estar sumado a esta expresión, ¿no? Para hacerlo un poco más ordenado, abajo lo voy a hacer. Más 50 a x, ¿no? 50 a x menos 20 veces a. Y eso sería la segunda derivada. Perdón, la tercera derivada. Y3' entonces va a ser igual a... lo anotaremos directamente. Un poco ordenado lo haremos. Menos 125 ax cuadrado. Menos 125 ax cuadrado. Está en lineal, ¿no? En forma lineal esto. Esto más esta parte. 100ax más 50ax es 150. 150 a multiplicado por x. Menos 10, menos 20 es menos 30, ¿no? Menos 30 a. Eso multiplicado por e a la menos 5x, ¿no? Un poco reordenándolo. Esta parte acá. Esa entonces sería la tercera derivada. Entonces, tercera derivada, segunda derivada, primera derivada y la función tenemos que reemplazarlo acá. Reemplazándolo, pero en esta parte, en el lado izquierdo, va a hacerse una operación bien larga. Entonces, cada término lo obtenemos aparte y luego lo sumamos a cada uno de esos términos. Entonces será y3' más 8y2'. Entonces, acá anotamos a y3' sub p. Eso va a ser igual a esta parte, ¿no? Menos 125 ax cuadrado más 150 ax menos 30 veces a. Eso multiplicado por e a la menos 5x. Eso es y3' sub p. ¿Qué más? Más 8y2' más 5y'. 8y2'. ¿Dónde está y2'? Acá está, ¿no? Esta ecuación podemos multiplicarlo por 8, miembro a miembro. Acá estaría entonces un 8, ¿no? Y acá también un 8. Este 8 distribuimos. Directamente lo haremos. 8y2' sub p entonces será igual a
poco más abajo lo haremos. Desde acá, ¿no? Ya estamos reemplazando en la EDO. Ocho y 2 prima. ¿Es positivo o negativo? Es positivo, ¿no? Positivo, 8 y 2 prima. Ya aquí está. 8 multiplicado por 25. ¿Cuánto es eso? 8 miembro a miembro 200. estamos. ¿Cuánto es? 200. 200. Sí, sí, sí. 200 AX cuadrado sería, ¿no? 8 por 25 es 200. 8 por menos 20, ¿cuánto es? 8 por menos 20 AX. Menos 8 por menos 20, ¿cuánto es? 160. Menos 160. Menos 160, ¿no? Ya. 8 multiplicado por 2 veces A. 16, ¿no? 16A. Más 16 veces A. Eso por E a la menos 5X, ¿no? E a la menos 5X. Eso sería entonces 8y2' de P. 5y'. Y', entonces acá está. Acá está, ¿no? Esta parte. 5, 5 acá. Este 5 luego lo distribuimos. Será menos 25ax cuadrado más 10ax, ¿no? Eso multiplicado por e a la menos 5x. 5y', entonces. 5y' sub p será igual a, ¿cómo era? Menos 25ax cuadrado era, creo. Más 10ax. A ver, vamos a verlo ahorita. Está bien, Auxi. Ya, gracias. Eso, ¿no? Esa expresión multiplicado por e a la menos 5x. ¿Qué más era? Menos 50y', perdón, menos 50y sub p creo que era el otro. El último. Sí, Auxi. Sí. Entonces, menos 50, ¿no? Acá. Menos 50ax cuadrado por e a la menos 5x. Ya. Entonces acá será menos 50ax cuadrado. Eso multiplicado por e a la menos 5x. ¿Sí? Ya tenemos entonces cada uno de esos términos del lado izquierdo. Lo que podemos realizar luego es una suma, ¿no? Sumando todos esos términos, acá más. Entonces, y3' sub p más 8y' sub p, ¿sí? Más 8y2' sub p más 5y' sub p menos 50y sub p. Eso va a ser igual a. Será entonces la suma de esta expresión más esta expresión más esta expresión más esta expresión, ¿no? Y cada uno de esos términos contiene un mismo factor, que es e a la menos 5x. Ese e a la menos 5x, entonces podemos factorizar, ¿no? Al realizar la suma. Y no, esto más esto más esto más esto sería. Cada uno tiene e a la menos 5x. Al factorizar a e a la menos 5x será esto más esto más esto más esto, ¿no? Lo que existe en los paréntesis. Términos semejantes luego directamente podríamos hacer. Términos semejantes será 125x cuadrado más 200x cuadrado menos 25x cuadrado menos 50x cuadrado. ¿Cuánto es la suma de estos? 0. Acá. 0, Auxi. 0, ¿no? 0x cuadrado. Acá. 0 también, ¿no? Más 0ax. Más. Ahora la suma de estos dos.
Menos 30 más 16 es 14. Menos 14. Menos 14. Ah, ¿no? Entonces, la suma de estos, y3' más 8y' más 5y' menos 50y, va a ser equivalente a menos 14a multiplicado por e a la menos 5x. Eso reemplazamos en la ecuación diferencial. Ya reemplazando en la ecuación diferencial, acá no, en la ecuación diferencial no homogénea. Otro colorcito. Esta parte ya la obtenemos, ¿no? Ya la hemos obtenido de y sub p a reemplazar. Igual a 42 y a la menos 5x. Entonces, la parte izquierda es menos 14a por e a la menos 5x. Eso es igual a 42, era creo, ¿no? Sí, Auxi. Si esta parte es y3' sub p más 8y2' sub p más 5y' sub p menos 50y sub p. Esta parte ya simplificado. Entonces acá, para que se verifique la igualdad, los coeficientes tienen que ser iguales. Los coeficientes son entonces menos 14 veces a igual a 42. De acá tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? En este caso solamente teníamos una incógnita, ¿no? Que era la incógnita a. Un sistema de ecuaciones de 1 por 1 sería, ¿no? De acá reemplazamos, bueno, perdón, despejamos el valor de a. A será entonces 42 entre 14, negativo. ¿Cuánto vale a? Menos 3. 3. A es igual a menos 3. Y la solución particular entonces va a ser igual a, era de esta forma, ¿no? Ax cuadrado por e a la menos 5x. La solución particular entonces va a ser igual a menos 3 multiplicado por x al cuadrado por e a la menos 5x. Ya entonces decimos luego, finalmente, ¿Te puedes quedar, Leila? la solución general va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea ya la hemos obtenido. Se supone, no me acuerdo cómo era. Y la solución particular es menos 3x cuadrado e a la menos 5x. Y esa sería nuestra solución de nuestra ecuación diferencial. A ver, y eso pache, veremos. Eh, Y ya. Se supone e a la 2x, c sub 2, e a la menos 5x era, me creo. C sub 3, x, e a la menos 5x. Es entonces nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. Larguito, ¿no? Y este método no es conveniente, de hecho, por estas operaciones largas que se hacen. Fíjense, porque si no hubiéramos hecho este artificio, que es no obtener cada término por separado, tendríamos que reemplazar la tercera derivada, la segunda derivada, la primera derivada y la función desconocida tendríamos que reemplazar acá. Y luego simplificar, ¿no? Lo mejor posible el lado izquierdo. Y luego, ¿no? Hemos igualado coeficientes, así para obtener el valor de A. Sería muy largo, ¿no?
Es por eso que es un poco, no es muy conveniente este método para aplicarlo. Es mejor el método de variación, perdón, es métodos abreviados. Ya vamos a ver la próxima clase, espero. Aquí entonces acabaríamos nuestra clase. ¿Tienen alguna duda? Si no, creo que tengo acá otro ejercicio. A menos 15 y prima más 36 y igual a... Entonces, el ejercicio que acabamos de resolver, este ejercicio, era un examen muy antiguo del ingeniero Kolke. Y creo que no sé cómo será ahora, tal vez es un poco repetitivo, pero este es otro ejercicio también de otro examen parcial, antiguo también, no sé de qué año será la verdad. Intenten resolver, es algo similar a este, casi muy similar. Intenten resolver, ¿no? Para practicar. Aquí entonces acabaríamos nuestra clase si no tienen ninguna pregunta. Examen antiguo, aquí lo colocaré. Y también, ¿no? Para hacerles acordar un poquito, he subido videos a Classroom resueltos de estos dos métodos, de método de coeficientes indeterminados y del método del aniquilador y el anulador, para que lo vean. Examen antiguo, entonces lo voy a colocar acá. Eso véanlo entonces. Está en Classroom, todo está en Classroom. Y practiquen, por favor. Acá les pedían por el método del aniquilador. Resolver. Ya, si no tienen ninguna pregunta, aquí acabaría nuestra clase. Y para ayudarles un poco al final del semestre, su apellido paterno y materno y su nombre pueden colocar en el chat, por favor, para ayudarles. Ya entonces nos veríamos la próxima clase, o sea, el día sábado. Está bien, Auxi. Está bien, Oxy. Gracias. Gracias. Ya, nos vemos. Vean los videos, por favor. Está bien, Oxy. Hasta luego. Gracias. Gracias, Oxy.